Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Gracias por escuchar y compartir estos audios. Las noticias que me llegan son maravillosas. Gracias por creerle a Dios y por tomar tan buena decisión en la obediencia a su evangelio. Continuamos en Europa. El evangelio se seguía propagando. Nos ubicamos en la ciudad de Filipos, donde ya una familia se ha convertido al Señor, pero este sigue teniendo planes para con esta ciudad. Para que el evangelio de Cristo llegue hasta una persona y en consecuencia a una familia, Dios mueve cielo y tierra. Ya lo estudiamos en el caso de Cornelio, en el caso de Lidia, y ahora lo estudiaremos en el caso de un hombre en la ciudad de Filipos, hombre que por su trabajo pasaría desapercibido en la sociedad de aquel entonces, pero que para Dios era un alma, cuyo valor había sido la preciosa sangre de su hijo. La conversión de este hombre la estudiaremos en 2 audios, pues quiero aprovechar todo lo que nos va a enseñar. Pablo y Silas estaban hospedados en casa de Lidia, en la ciudad de Filipos. Lucas, el médico amado, escribe: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 17. La muchacha de la historia era una mujer esclava, tanto de sus amos que la obligaban a trabajar para darle grandes ganancias, así como era esclava del espíritu del mal, quien la usaba para tal fin. Los espíritus del mal reconocen a los hombres de Dios. Los demonios que estaban en el hombre de las regiones de Gadara, en Marcos 5, reconocieron a Jesús. Ahora este espíritu de adivinación reconoce a estos hombres de Dios. Y aunque la publicidad que les hacía era excelente, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, esta provenía de un agente del mal, de un adivino. Y ni Dios ni su palabra tiene comunión con este tipo de ente proveniente del mundo de las tinieblas. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 18. Este actuar de Pablo trajo sus consecuencias. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hechos 16, 19 al 21. Es muy probable que en Filipos no hubiese sinagoga. Por eso los pocos judíos que había en la ciudad se reunían junto al río. Así lo hicieron siglo antes, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y antes de que se establecieran las sinagogas. La acusación de estos hombres señalaba la condición de judíos de Pablo y Silas. Y también es muy probable que las enseñanzas por las cuales acusan a Pablo y a Silas estén relacionadas con la mujer y el espíritu de adivinación, pues la ley judía no permitía este tipo de cosas, según Levítico 19, 26 y 31. La ley judía no era para los gentiles, aparte de que como ciudadanos romanos ellos podían adoptar la religión del emperador de turno, por lo que la religión judía estaba muy distante de ello. De manera que lo que Pablo y Silas había hecho no era aceptable a la sociedad de Filipo de aquel entonces. Hoy día ocurre lo mismo. Las cosas desagradables a Dios están siendo adoptadas por la sociedad actual como algo normal. Y todos aquellos que prediquemos acerca de eso, seremos vistos de la manera como lo fueron Pablo y Silas. Pero todo tenía un propósito divino. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 22 al 24. Aquí entra en la historia el hombre de pueblo cuyo oficio era algo irrelevante para la sociedad, pero cuya alma era de suma importancia para Dios: el carcelero, un hombre que estaba preso sin sentencia,
pues al igual que los presos tenía que convivir con ellos con la salvedad de que éste no estaba detrás de las rejas y podía salir de vez en cuando. Pablo y Silas se habían convertido en presos peligrosos para la sociedad de aquel entonces. Su enseñanza alborotaba al pueblo, predicaban libertad a los cautivos del pecado, habían liberado a una mujer de las garras de sus amos y esto hizo que la economía de ciertos individuos de influencia decayera enormemente. Todo esto sucedió para que el evangelio llegara hasta el carcelero. En la próxima lección continuaremos con esta interesante historia. ¿Ha meditado usted en este mensaje? ¿Sabe cuántas cosas habrá hecho Dios para que el evangelio llegue a usted? Siéntase privilegiado por Dios, quien también ha movido cielo y tierra para que la salvación llegue hasta ti. Si tiene preguntas o comentarios, escribe el que compartió este audio contigo. O si no, escríbeme a mí, que con gusto responderé cualquier inquietud. Dios te bendiga.